Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son ya las 5:32. Vamos ahora a comunicarnos con la siempre cálida ciudad de Sullana, allá en el norte del país, en la región Piura, para conversar con la ginecóloga egresada, médico cirujano egresada de UPAO, Carolina Chong, para que nos informe cómo está impactando esta pandemia en las gestantes. Carolina, bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecer a todo el equipo de UPAO Noticias por la invitación. Y sí, estoy en la ciudad de Sullana, soy la doctora Carolina Chong, soy ginecóloga del Centro de Ginecología y Fertilidad Mujercitas. Estamos a la vanguardia aquí en el norte del país. Y bueno, comentarte que, el COVID, ¿no? Apareció en el 31 de diciembre de 1919, se dio el primer caso en China. Y es ahí que viene toda una serie de cambios en nuestra sociedad, cambios en nuestra forma de vivir. Es más, nos cambió la vida a muchas personas. Yo creo que todo cambio tiene también, hay que sacar provecho de las cosas que pasaron para poder cambiar y hacer las cosas mejor. En el ámbito profesional, como médico, veo que aquí en el norte, las embarazadas generalmente presentaron casos de COVID. Hay un 90% de embarazadas que presentaron el COVID, pero en una forma leve. Esa es una de las ventajas, tal vez, lo que ha traído la pandemia, que no ha afectado de repente de forma muy terrible. Del 100%, un 90% afectó de forma leve. Un 2% sí son gestantes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, que necesitaron un ventilador mecánico y que tal vez el pronóstico era terrible, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias a todos los profesionales, a los médicos intensivistas, al Ministerio de Salud, que llegó que envía de forma oportuna, en todo caso, el material, los ventiladores mecánicos, que muchas personas lograron salir de esta enfermedad. Claro, en caso de las pacientes, también hay que pensar que si es una embarazadita, aumentó un poco el 25%, ¿no? La prematuridad. ¿Qué quiere decir? Que nacieron antes de las 37 semanas. Pero que afortunadamente el 9% eran prematuros prácticamente en etapa tardía, ¿no? Entonces, y sobre todo se complicaban porque había una ruptura de membranas, ¿no? Se rompe la fuente, lo que muy comúnmente llaman las mamás en sus casas, y es que eso generaba que tenían que ir por emergencia al hospital. Ahora, recuerden que esta es una enfermedad que apareció. Incluso, según las estadísticas del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, nos comenta que la mayor parte de personas que tenían una complicación del embarazo eran generalmente pacientes diabéticas, hipertensas, ¿no? Tienen un alto riesgo de generar una enfermedad grave. Entonces es allí donde nosotros vamos al tema de la prevención. La prevención, si yo estoy diabética, ¿no? Y si voy a iniciar un embarazo, primero tengo que hacer un chequeo, ¿no? O un control de mi diabetes, por ejemplo. Y así tratar de tener estilos de vida saludables para todas las personas para evitar complicaciones. Bien, ahora Carolina, respecto a la vacuna, las madres gestantes han tenido a nivel nacional fechas específicamente para poder ser inmunizadas. ¿Cómo va la inmunización de las gestantes allá en Sullana, en la región Piura, por ejemplo? Bueno, la cobertura de vacunas sí se está dando. Las gestantes, antes de vacunarse, primero tienen que tener una evaluación por la especialista, ¿no? Por las ginecólogas. Y de acuerdo a eso se ve si tiene factores de riesgo, o si está atravesando por una infección la gestante,
no se puede vacunar. ¿Por qué? Porque puede generar alguna complicación. Ahora, hay otra cosa también importante. Las embarazadas a veces tienen temor de ir a una consulta, de salir a un centro o a una clínica o tal vez al hospital. Pero quiero decirles a las embarazadas que, bueno, no es necesario ir en todo momento al hospital de repente. Siempre a veces generamos consultas virtuales y si es necesario de forma presencial se le dice a la embarazada. Entonces, también si la persona presenta, ¿no? Si la embarazada presenta algún tipo de síntomas, ¿no? Como por ejemplo tos, fiebre, tiene dolor, malestar general, definitivamente esta persona tiene que se puede hacer una consulta virtual, ¿no? Y hay que, sobre todo, el tratamiento va a tomar bastante líquido, a descansar, a disminuir la fiebre. ¿Por qué te digo esto, Alberto? Porque la fiebre puede generar contracciones, como si fuera un trabajo de parto, y de repente el bebé es prematuro, entonces todavía no debe tener ese tipo de contracciones. Entonces va sobre todo orientado a disminuir la fiebre. Ahora, la persona si ya mejora en su casa con las medidas generales, no hay necesidad incluso de hospitalizarse. Ahora, cuando ya se exacerban los síntomas, en ese momento sí ya es motivo para una hospitalización. Bien, entonces, perdón, me gustaría que antes de seguir con esta explicación, Carolina, que muy bien lo estás realizando de manera muy didáctica, reiterar entonces, tú acabas de mencionar que antes de que una gestante se vacune contra la COVID, se recomienda que vaya a su médico para que le examine, para no exponerse o estar con la certeza que no tiene ninguna infección o ninguna situación anómala en su organismo. Así es necesaria una evaluación previa. No pueden ir directamente a vacunarse porque realmente pueden tener una infección, por ejemplo, una infección urinaria o una pielonefritis, y de repente se pueden complicar. Entonces mejor hay que tomar las cosas siempre un protocolo, una evaluación Correcto. con su ginecóloga y posteriormente ya pueden tomar la decisión de vacunarse, porque también hay embarazadas que no quieren vacunarse. Pero bueno, nosotros respetamos la decisión de cada persona. Pero, claro, pero de tu punto de vista como ginecóloga, tú sí le recomiendas a todas tus pacientes gestantes que se vacunen. Bueno, las recomendaciones que yo tengo con mis pacientes gestantes es básicamente las medidas de prevención. Las medidas de prevención son aquí la pieza clave para poder evitar tener esta terrible enfermedad, como por ejemplo lavarse las manos por lo menos 20 segundos en el momento que se lava las manos, y desinfectarse, si tienen un desinfectante o su alcohol que tenga por lo menos un 60% de alcohol, el gel. También evitar el contacto cercano. A veces se dan besos de repente con el esposo, entonces evitar, por ejemplo, o de repente se abrazan con la familia o con la amiga, se encuentran y de repente se abrazan. Entonces, esas cosas ya quedaron tal vez antes de la pandemia. Actualmente estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie va a venir a cuidarte. Así también uso de mascarilla, mantener cierto distanciamiento de 2 metros aproximadamente, evitar las visitas, ¿no? A veces es mi cumpleaños y quiero que todos lleguen a mi casa, pues actualmente no se da eso. Y tampoco nos podemos sentir mal, porque, es que no, es mi cumpleaños, o es cumpleaños de mi prima y nunca me invitó, qué mal, entonces tampoco debemos sentirnos afectados. Entonces, también desinfectar constantemente, por ejemplo, cuando abrimos la puerta, cuando vamos de repente en un ascensor, ¿no? Siempre desinfectar lugares donde muchas personas tocaron esos lugares. También tener las provisiones, porque a veces en tiempo de pandemia, a veces hay escasez de comestibles, ¿no? Y hay que ir constantemente al súper. Entonces, no, es preferible tener una provisión de alimentos necesarios para que la persona no esté constantemente saliendo. Hay personas que todos los días quieren ir al mercado y no, tenemos que tener para la semana la comida. Así también evitar tocar la cara. A veces constantemente estamos agarrando la cara, la nariz, la boca. No, evitar agarrar nuestro rostro. Y también si estoy con tos,
Pues definitivamente tener un papel, y ese papel se descarta. Y cuando estornudamos, tenemos la parte interna del codo, estornudar en el codo, porque antes estornudábamos y decíamos salud. Ahora miramos de forma extraña a la persona, pensamos que tiene COVID, entonces es preferible tener nuestros paños, ¿no? Para poder descartar, y si no, pues con la parte interna del codo, por favor, siempre decir, yo le digo a mis pacientes que pueden estornudar de esa forma, que vamos a evitar contagio. Ahora, correcto, pero perdón, pero tú sí recomiendas que es importante que tienen que vacunarse. Bueno, realmente la prevención primaria siempre se da en todas las enfermedades, ¿no? Es así que hay miles de vacunas. La vacuna del COVID fue algo que se dio de forma rápida, se hicieron las investigaciones y aún estamos en espera del resultado final, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva, es una vacuna nueva y es una forma de prevención primaria. Perfecto, muy bien, Carolina. ¿Alguna recomendación ya para concluir esta entrevista para las gestantes? Y como tú lo has dicho, la prevención es lo mejor, lo que nos va a mantener atentos y evitar que podamos infectarnos. Bueno, en relación, no olvidar los controles prenatales. Hay 3 controles importantes y los cuales no tiene que faltar una embarazada, que generalmente es en la semana 11 a 14, es una evaluación que se le hace al feto y que se hace una ecografía que se llama ecografía genética, donde vamos a ver si tiene algún síndrome, como el síndrome de Down, para ver si no tiene características cromosómicas hay marcadores, ¿no? Que nos van a decir si tiene o no síndrome de Down. Esa es en la primera etapa. En el segundo trimestre generalmente se hace una evaluación morfológica del bebé para ver cómo está el cerebro, cómo está su labio, su rostro. Nosotros tenemos aquí en el Centro Mujercitas un ecógrafo que gracias a Dios es tridimensional, es 5 y 6D, donde vemos al bebé tal cual nace. Es hermoso, son imágenes Ultra HD hermosas. Entonces, esa ecografía de las 22 a las 24 es importante y esa valoración también es necesaria en la embarazada. Y posteriormente la evaluación de crecimiento y desarrollo, que es la tercera evaluación en el tercer trimestre, donde vamos a ver el crecimiento y desarrollo que se da a partir de las 28 hasta las 34 semanas, donde puede acudir la embarazada. Entonces, esas son las 3 ecografías mínimo necesarias que se deben realizar y por tanto sí tiene que ser presencial la consulta. También decir a todas nuestras embarazadas que los signos de alarma importantes y por los cuales sí quiero recalcar, Alberto, decir que dolor cada 5 minutos, pérdida de líquido por vía vaginal, pérdida de sangre por vía vaginal con o sin dolor disminución de los movimientos del bebé, así como fiebre, dolor de cabeza, soplido de oídos y visión borrosa, son signos de alarma que nosotros tenemos que inmediatamente ir por emergencia. Correcto, muy bien entonces. Eso debe ser de inmediato, sin pensarlo como se dice 2 veces. Bien, Carolina, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu participación, por tu tiempo. Estuvimos con la destacada ginecóloga egresada de UPAO, Carolina Chong, conversando sobre el impacto de la COVID en las gestantes y recomendaciones muy importantes para una gestación saludable. Gracias, Carolina, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, vamos a ir a una pausa, 5:46 y regresamos con más información en UPAO Noticias.